Todo comienza con un suspiro. No uno cualquiera, sino ese que encierra en sí el fin de una historia, el desenlace silencioso de toda una vida. Los ojos se cierran lentamente, el corazón reduce su ritmo hasta silenciarse por completo, y el aire, que antes entraba y salía en un flujo automático, simplemente se detiene. La presencia que antes animaba al cuerpo se desprende de forma casi imperceptible. Un leve escalofrío recorre el ambiente. El alma, aún envuelta en un resquicio de confusión, se ve suspendida entre dos mundos. Lo siente todo. El frío de la habitación, el dolor de las personas alrededor y, sobre todo, la extrañeza de mirar hacia abajo y ver su propio cuerpo inerte. Algo dentro de ella grita que esto no es un sueño, pero tampoco parece real. Es el inicio de una travesía hacia lo desconocido, y ya no hay vuelta atrás. Antes de continuar, dime, ¿crees en la reencarnación? ¿Crees que has vivido otras vidas? ¿Crees que podrás reencontrarte con tus seres queridos en otra dimensión? Deja un comentario y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este fascinante misterio. Según relatos documentados en investigaciones serias sobre experiencias cercanas a la muerte, ECM, como las del Dr. Raymond Moody y el Dr. Pim Van Lommel, muchas personas relatan una conciencia clara de sí mismas fuera del cuerpo físico justo después del fallecimiento. Describen una sensación de flotar, de ver todo desde arriba, médicos intentando reanimar, familiares llorando, el ambiente perdiendo color, sonido y tiempo. Todo parece ralentizarse. Pero lo más impactante es el sentimiento. Ya no hay dolor físico, pero existe un miedo primitivo, un miedo que nace de lo desconocido, porque incluso aquellos que creían en la vida después de la muerte, ahora enfrentan el abismo entre la creencia y la experiencia. Y ese abismo puede ser oscuro. El alma no parte inmediatamente. En muchos casos, permanece por horas, días o incluso semanas, dependiendo de su grado de apego a la materia, de sus miedos y de su nivel de conciencia espiritual. En el libro Memorias de un suicida, dictado por el espíritu Camilo Cándido Botello a través de la médium Ivonne do Amaral Pereira, se narra con profundidad el drama de las almas que, al desencarnar, se niegan a aceptar su nueva condición y quedan atrapadas en el ambiente terrenal, absorbiendo dolores, culpas y sensaciones que no comprenden. La muerte física no es una liberación inmediata, es apenas una puerta, y no siempre es fácil cruzarla. Mientras tanto, del lado espiritual, hay movimiento. Entidades designadas para la acogida de desencarnados se acercan. Muchas veces son familiares de otras vidas, amigos espirituales o miembros de falanges socorristas que actúan bajo la dirección de espíritus superiores. Estas entidades no siempre son percibidas por el alma recién liberada, pues su visión espiritual aún está turbia, empañada por los restos de las impresiones terrenales. Hay espíritus que rechazan la ayuda, creyendo estar soñando o viviendo una pesadilla. Otros se esconden, con miedo al juicio divino o a ser arrastrados hacia regiones de sufrimiento. Lo que ocurre en ese momento es una lucha silenciosa entre el miedo y la fe, entre la ignorancia y el despertar. En muchos casos, como relata André Luiz en el libro Nuestro Hogar, psicografiado por Chico Xavier, el alma despierta en plena región umbralina, un plano vibracional denso, moldeado por las creaciones mentales negativas de millones de conciencias. Allí, el tiempo no existe como lo conocemos. Los minutos se alargan en horas, los días parecen eternos, y el ambiente se alimenta del sufrimiento, de la angustia y de los lamentos. Es un lugar real, pero invisible a los ojos humanos, donde muchos espíritus permanecen prisioneros por siglos, hasta que un destello de arrepentimiento o humildad los vuelve receptivos al auxilio espiritual. Pero no todos los pasajes son dolorosos. También existen las transiciones suaves, luminosas, donde el alma, preparada espiritualmente, es recibida por familiares sonrientes, envuelta en una luz acogedora, sintiéndose amada,
y comprendida. En algunos casos, se adormece, como si fuese arrullada por un sueño regenerador, y despierta en una especie de hospital espiritual, ambiente citado con frecuencia por médiums y clarividentes, donde es tratada, confortada e instruida sobre su nueva condición. En estos centros de acogida, todo vibra en armonía. Los sonidos, los colores, los aromas. El alma percibe que existe vida, después de la vida. Sin embargo, entre esos dos extremos, el pasaje turbulento y el pasaje sereno, existe una gama infinita de experiencias intermedias. Lo que determina cómo será ese momento es, principalmente, el estado interior del alma. Sus miedos, sus creencias, sus apegos, sus culpas, sus amores. Espíritus que vivieron presos del materialismo, del ego, del control, suelen resistirse más a la separación. En cambio, aquellos que cultivaron la espiritualidad, incluso sin religiosidad, logran aceptar con mayor serenidad la nueva realidad. Es como si el espíritu ya supiera intuitivamente que está regresando a casa. Y es exactamente ahí donde comienza la verdadera travesía, porque el alma, una vez desprendida de la carne, percibe que no está sola. Incluso cuando cree estar aislada, hay presencias a su alrededor, algunas amorosas, otras no tanto. Todo lo que fue construido en vida, emocional, mental y vibracionalmente, comienza a manifestarse de forma intensa y palpable. Los pensamientos toman forma, las emociones adquieren color, y lo que antes era invisible ahora se convierte en el paisaje circundante. Es un mundo moldeado por el espíritu, que responde a él de forma instantánea. No hay máscaras, no hay fingimientos, solo la verdad del alma, desnuda y cruda. Y así, entre el susto de la separación y la extrañeza del nuevo plano, el alma da sus primeros pasos hacia lo desconocido, sin cuerpo, sin garantías, solo con el equipaje invisible de lo que fue, de lo que sintió y de lo que creyó. Al fondo, lejos, casi como un susurro, escucha voces, algunas familiares, otras aún distantes, y entre el miedo y la esperanza, sigue. Porque del otro lado, alguien la espera. Pero ¿quién será? El juicio del silencio, el peso de las conexiones de ayer. El alma, despojada del cuerpo, no enfrenta de inmediato tribunales celestiales ni portones de fuego como algunos temen. Lo que ocurre es mucho más profundo, más sutil y más aterrador. Porque el juicio no viene de afuera, viene de adentro, sin palabras, sin acusaciones, solo el silencio, que pesa más que 1000 voces. El alma, ahora libre de la materia, empieza a sentir las conexiones que dejó atrás, y cada una de ellas resuena dentro de sí, como un espejo vibrante, reflejando todo lo que fue hecho, sentido u omitido. Es en ese momento cuando la conciencia se convierte en el verdadero juez. No hay cómo huir de uno mismo. El tiempo terrenal ya no interfiere, y el espíritu revisa, uno por uno, todos los lazos creados con otras almas. Cada gesto de amor regresa en forma de luz, calentando al ser, con un brillo indescriptible. Pero también vuelven los errores, las palabras duras, las negligencias, las heridas dejadas sin sanar. Y, más aún, regresan los lazos que fueron rotos a la fuerza por elecciones del orgullo, del egoísmo o del miedo. Muchos espíritus relatan, a través de la mediumnidad seria, esta fase como un buceo dentro de sí mismos. José Medrado, medium, bayano de gran reconocimiento, explica en diversas charlas y registros psicográficos que este autoenfrentamiento espiritual es uno de los momentos más cruciales de la travesía post-mortem. Medrado, incluso, comparte relatos espirituales en los que entidades desencarnadas dicen sentir quemaduras morales, dolores profundos que no vienen del cuerpo, sino del alma tocando verdades que intentó ocultar durante la vida. Él explica que no es un castigo, sino una consecuencia natural de la conciencia en estado puro.
El espíritu, en esta etapa, empieza a verse envuelto por vibraciones que él mismo atrajo. Vibraciones de personas con las que compartió amor o sufrimiento. Conexiones profundas resurgen, no solo de la última encarnación, sino de otras, borradas de la memoria física, pero vivas en la memoria espiritual. Hermanos de otros tiempos, hijos no reconocidos, padres renegados, amores abandonados, enemigos silenciados. Todos reaparecen como reflejos internos, y es ante esas energías que el espíritu siente el peso de sus conexiones. No se puede fingir que algo fue insignificante. Toda relación deja una marca. Esas conexiones forman verdaderos cordones fluídicos, estructuras energéticas que nos mantienen unidos a otras almas. Durante la vida terrenal, estos vínculos están oscurecidos por el cuerpo físico, pero al desencarnar, todo se vuelve claro. Según el espiritismo, tal como se relata también en obras como El libro de los espíritus de Allan Kardec, esos lazos no desaparecen con la muerte, se intensifican. Cada acción emocionalmente cargada, sea de afecto o de odio, crea un hilo invisible que nos une al otro, y esa red de lazos forma el mapa del alma después de la muerte. Sin embargo, lo más aterrador no es ver los rostros de quienes herimos o ayudamos. Es sentir lo que ellos sintieron. El dolor que causamos regresa, a nosotros no como castigo, sino como experiencia real. Si hicimos llorar a alguien, sentimos esa lágrima. Si abandonamos, sentimos el vacío que el otro vivió. Y si amamos verdaderamente, sentimos ese amor regresar como un abrazo cálido en el alma. Es un juicio sin palabras, porque no necesita sentencia. Cada emoción regresa con la fuerza exacta de lo que fue generado. José Medrado también explica que muchos espíritus, al enfrentarse a estas verdades, entran en un estado de sufrimiento interior intenso. No son castigados por entidades superiores, sino por ellos mismos. Él narra, incluso, la manifestación de un alma que, tras haber vivido una vida aparentemente ejemplar a los ojos de la sociedad, descubrió, en el plano espiritual, que todas sus acciones fueron motivadas por la vanidad. Su caridad escondía orgullo, su silencio escondía desprecio. Y el dolor de ese descubrimiento era más profundo que cualquier castigo humano. En este plano de evaluación íntima, los guías espirituales muchas veces solo observan, listos para ayudar, pero sin interferir. El alma debe atravesar el silencio sola, mirar dentro de sí, aceptar lo que ve. Solo entonces puede comenzar el proceso de reparación y evolución. Algunos espíritus, aún apegados al orgullo o incapaces de aceptar sus errores, terminan huyendo de esa autorreflexión y vagan por zonas oscuras del plano espiritual. Otros, tocados por la humildad y el arrepentimiento, son recogidos por equipos espirituales para iniciar su recuperación. Pero no pensemos que todo es sufrimiento. Muchas almas, al revivir sus conexiones pasadas, descubren lazos sagrados. Encuentros de almas afines, reencuentros de antiguas familias espirituales, pactos de amor que atravesaron las encarnaciones. Esas conexiones vibran como luces en el campo espiritual, guiando al alma en medio del caos inicial. Y es ahí donde se inicia el llamado espiritual, un eco que empieza a atraer al alma hacia su verdadero grupo familiar espiritual, una estructura formada no por la sangre, sino por la afinidad vibracional construida en otras vidas y otros planos. En este punto, el espíritu ya no es solo una conciencia errante, comienza a sentir una dirección, una atracción magnética que lo guía hacia otras almas con las que compartió lazos profundos y evolutivos. Ese proceso no es inmediato. Exige aceptación, entrega y principalmente reconocimiento, porque para encontrar su nueva familia espiritual, el espíritu necesita primero reconocer quién es. Y eso solo es posible después de pasar por el juicio y ante el silencio, ese tribunal invisible donde la única sentencia es la verdad. Las regiones invisibles.
donde esperan los lazos del espíritu. Después del juicio silencioso, cuando el alma ha enfrentado la verdad desnuda de sus actos, sentimientos y omisiones, un nuevo camino comienza a dibujarse, ya no como sombra errante, sino como un ser que busca reencontrar su esencia. Y es en ese momento cuando se abren las puertas a las regiones invisibles, planos sutiles de existencia, donde esperan los lazos del espíritu, donde almas afines, muchas veces olvidadas por la memoria terrenal, aguardan con paciencia y esperanza. Estos lugares no son visibles a los ojos humanos, pero son tan reales como el suelo que pisamos. Según las descripciones mediúmnicas recibidas por Wanda A. Priel, médium e investigadora estadounidense del espiritualismo, el mundo espiritual es un universo vibracional multifacético. En sus relatos psicográficos y experiencias con regresiones espirituales guiadas, Wanda describe que cada alma, al dejar el cuerpo, comienza a ser atraída por una franja vibratoria compatible con su estado moral, emocional y energético. No se trata de mérito en el sentido punitivo, sino de sintonía, natural, como el sonido que solo puede ser escuchado por quien vibra en la misma frecuencia. Estas regiones invisibles se dividen en esferas de aprendizaje, sanación, espera y reencuentro. Algunas almas, aún atrapadas en la densidad de sus dolores, permanecen en zonas crepusculares donde el tiempo parece arrastrarse. Otras, que ya han superado la fase del juicio interior y han aceptado sus verdades, comienzan a ser envueltas por vibraciones más sutiles, que las conducen a colonias espirituales, verdaderas ciudades más allá del velo de la muerte, estructuradas para acoger, tratar y guiar a los espíritus según sus necesidades y trayectoria evolutiva. Wanda Priel describe que, en muchos de sus contactos espirituales, estas regiones poseen paisajes tan vivos como los campos terrenales, pero cargados de una belleza trascendente, donde todo vibra en armonía con el pensamiento de quienes allí habitan. Según sus relatos, hay colonias que funcionan como hospitales espirituales, otras como centros de estudio, templos de elevación, jardines de descanso, y lo más emocionante, existen zonas dedicadas exclusivamente al reencuentro de almas vinculadas por lazos eternos, familias espirituales que se fragmentaron en la carne, pero permanecen unidas en esencia. Imagina un alma que acaba de cruzar el umbral de la vida física y pasa por el juicio del silencio. Si emana arrepentimiento sincero, deseos de reparación y amor en estado bruto, comienza a ser envuelta por luces tenues, como si manos invisibles la condujeran. No es raro que guías espirituales o familiares ya desencarnados se acerquen en ese instante. Wanda relata diversos casos de pacientes en regresión hipnótica espiritual que vivieron el momento exacto en que un ser querido, muchas veces una abuela, padre o hermano fallecido, vino a recibirlos en un puente de luz, una franja etérea que conecta la región del desprendimiento con los campos más elevados. Estos reencuentros, como también se describe en relatos de médiums espíritas brasileños, como Chico Xavier e Ivone do Amaral Pereira, son momentos de profunda emoción, muchas veces acompañados de lágrimas espirituales que no brotan de los ojos, sino del campo vibracional del ser. El alma reconoce a aquellos que amó en otros tiempos, aunque haya olvidado sus rostros, porque en el plano espiritual, el reconocimiento se da por la vibración. El espíritu siente y sabe, el lazo habla por sí mismo, y el abrazo, aunque sin cuerpo físico, tiene calor. Pero no todos los reencuentros son inmediatos. Algunas almas necesitan purificarse, elevar su frecuencia, sanar sus heridas y aprender nuevas lecciones antes de estar listas para unirse nuevamente a su grupo espiritual. Y es por eso que estas regiones invisibles son tan diversas. Wanda Priel afirma que los guías espirituales actúan como verdaderos navegadores de lo invisible, conduciendo a los espíritus por caminos que pueden tomar días, meses o incluso años. No en la cuenta del tiempo terrenal, sino en la experiencia del espíritu, hasta que estén listos para el reencuentro.
Existe también el caso de las almas que, al desencarnar, sienten un llamado profundo, una nostalgia sin nombre, una angustia que las impulsa. Ese llamado, según Wanda, es el recuerdo espiritual inconsciente de su grupo de origen. El alma extraña un lugar que no puede nombrar, a personas que no puede visualizar, pero cuya ausencia duele. Y ese dolor se convierte en brújula. El alma comienza a buscar, guiada por la fuerza magnética del amor y las promesas hechas en planos anteriores. Porque antes de nacer, muchos espíritus hacen pactos, compromisos de reencuentro, de ayuda mutua, de crecimiento conjunto. Y esas promesas resuenan en el universo espiritual. Las regiones invisibles son como estaciones vibracionales. Algunas almas las atraviesan rápidamente. Otras permanecen por largos periodos, aprendiendo, reparando errores, ayudando a nuevos recién desencarnados. Y es justamente en esas regiones donde comienza la verdadera preparación para la nueva jornada. El reencuentro con la familia espiritual, porque un alma nunca camina sola. Aunque no lo recuerde, aunque haya errado mucho, siempre hay un grupo que la ama, que la espera, y que, del otro lado, trabaja para prepararla para el regreso. Wanda Pryl refuerza que el trabajo de estas familias espirituales no es solo de acogida, sino también de desafío. No siempre el reencuentro será de alegría inmediata. A veces, el espíritu se encuentra con quien necesita perdonar, o con quien necesita perdonarlo, porque el amor verdadero exige sanación, y la evolución exige coraje. Y las regiones invisibles son el terreno fértil donde todo eso sucede, lejos de los ojos humanos, pero cerca del corazón espiritual. Estos lugares no son fantasía, son realidad vibracional, registrada por médiums alrededor del mundo, confirmada por experiencias cercanas a la muerte, relatos en hipnosis regresiva y transmisiones mediúmnicas serias. Son los bastidores de la eternidad, donde esperan los lazos del espíritu, silenciosos, firmes, vibrando, listos para reconectarse. Espíritus que llaman. El vínculo invisible que nunca se rompe. En el silencio que sigue a la partida del cuerpo físico, mientras el alma comienza a aclimatarse a los ritmos sutiles del más allá, algo muy profundo y misterioso empieza a suceder. Un llamado que no se escucha con los oídos, pero que vibra dentro del espíritu. Es el eco de los lazos que jamás se rompieron. El murmullo vibrante de aquellos que nos aman desde planos invisibles. Espíritus que llaman. Espíritus que esperan. Espíritus que, desde su morada etérea, extienden filamentos de luz hacia quienes dejaron atrás. Porque el amor verdadero no se apaga con la muerte, se transforma en puente. Y ese puente une mundos. James Van Praagh, uno de los médiums más reconocidos de los Estados Unidos, con décadas de comunicación con entidades del otro lado, relata en sus experiencias que los vínculos espirituales, cuando están cimentados en el amor, la compasión y el compromiso profundo, permanecen intactos más allá del plano físico. En sus sesiones mediúmnicas, James ha recibido incontables mensajes de seres desencarnados que, incluso décadas después de su partida, continúan cuidando, orientando y protegiendo a sus seres queridos encarnados. Según él, la energía del amor es indestructible y la conexión entre almas trasciende tiempo y espacio. Existen relatos conmovedores de personas que, al pasar por pérdidas traumáticas, comienzan a experimentar sueños vívidos con los fallecidos. No son simples productos del subconsciente. James Van Praagh explica que en el estado onírico, el alma se desprende parcialmente del cuerpo y se vuelve más receptiva a los contactos espirituales. Es así como los espíritus que llaman logran establecer un puente, aunque fugaz, para transmitir consuelo, advertencias o simples gestos de amor. Muchos testimonios confirman la sensación de haber visitado un lugar fuera del tiempo, donde un padre fallecido, una abuela amorosa o un hijo perdido los abrazó, les habló y luego desapareció como un susurro de viento.
Estos llamados también pueden sentirse como intuiciones poderosas, sin explicación lógica. Una madre que, sin motivo, siente el aroma del perfume de su hijo fallecido. Un niño que afirma conversar con un amigo invisible que describe con exactitud a su abuelo, al que nunca conoció. Una mujer que, en medio de la desesperanza, escucha una voz que la anima a seguir adelante. Todos estos fenómenos, según Van Praagh, son manifestaciones del vínculo invisible, señales de que el espíritu no ha partido del todo. Está presente, está velando, está llamando, pero el llamado no ocurre solo desde el plano espiritual hacia el terrenal. También sucede al revés. Cuando una persona llora con el alma, cuando sus pensamientos están cargados de amor, angustia o gratitud hacia un ser fallecido, ese pensamiento vibra, viaja. El mundo espiritual es altamente sensible a la energía emocional, y aquellos que partieron, si están en condiciones vibracionales adecuadas, perciben ese llamado. James Van Praagh afirma que muchos espíritus acuden en respuesta. Algunos no. Pueden manifestarse directamente, pero encuentran formas de dejar señales. Una pluma blanca en el camino, una mariposa que aparece en momentos clave, un objeto que cae sin explicación, una música que suena justo cuando pensamos en ellos. Hay casos documentados donde personas sienten una presencia protectora en situaciones límite, un accidente inminente que se evita por segundos, un impulso inexplicable que las hace cambiar de rumbo y evitar una tragedia. Van Praagh sostiene que, muchas veces, son esos espíritus que llaman y que responden a nuestros propios clamores del alma, quienes actúan como guardianes silenciosos. Son miembros de nuestra familia espiritual, almas afines, guías amorosos que no descansan hasta vernos avanzar, aprender, superar. Pero también hay llamados más profundos, más espirituales. En momentos clave del desarrollo interior, cuando una persona entra en crisis existencial o comienza a buscar sentido a la vida, muchas veces se abre un canal sutil. Es entonces cuando comienzan a surgir recuerdos vagos de otras vidas, sensaciones de que falta alguien, nostalgias sin nombre. James Van Praagh explica que esas sensaciones son, muchas veces, el espíritu oyendo los ecos de su familia espiritual, aquella que quedó en el plano astral, aguardando el momento justo del reencuentro. Existen casos fascinantes en los que el espíritu, incluso en vida, siente una atracción incontrolable por ciertos lugares, culturas o épocas. Una joven que llora al oír una música celta, sin saber por qué. Un hombre que siente profunda emoción al caminar por una aldea de Italia que nunca había visitado antes. Van Praagh asocia estas experiencias a pactos espirituales hechos antes de la encarnación, promesas de regreso, lazos que persisten entre encarnaciones, y que se manifiestan como llamados internos que el espíritu encarnado no puede explicar con la razón. Por otro lado, están los llamados que vienen con dolor. Espíritus que no consiguen desligarse, que permanecen cerca del plano terrenal por emociones densas, culpa, apego, rebeldía. Estos llamados no son necesariamente negativos, pero representan almas que aún no comprendieron su nuevo estado. James Van Praagh advierte sobre la importancia de la oración, el perdón y el amor incondicional como formas de ayudar a esas almas a liberarse. Porque el vínculo invisible que nunca se rompe puede, a veces, aprisionar, si no es purificado por la luz de la comprensión. También hay reencuentros espirituales antes incluso de la muerte física. Van Praagh describe casos de personas en coma profundo, que al volver a la conciencia, relatan encuentros con familiares fallecidos en jardines luminosos, salones de curación o puentes de luz. Estos relatos, que coinciden con experiencias de casi muerte documentadas, refuerzan la idea de que los espíritus llamados responden, orientan y guían incluso cuando el cuerpo aún late. Están allí, al lado de la cama, esperando el momento adecuado, o el milagro del regreso, o el alivio de la partida. Lo más conmovedor de todos estos relatos es comprender que el amor es un hilo invisible, pero irrompible. La materia se disuelve,
La memoria terrenal se desvanece, pero el vínculo espiritual permanece. Y ese lazo se manifiesta de forma inesperada, silenciosa, pero poderosa. James Van Praagh concluye que no existe separación definitiva entre los mundos. Hay velos, y esos velos, en momentos de dolor, fe o profunda emoción, se vuelven translúcidos, permitiendo que los espíritus que amamos nos toquen con su presencia sutil. Esos son los espíritus que llaman, y nosotros, muchas veces sin saberlo, somos los espíritus que escuchan. La elección del reencuentro. Planificación reencarnatoria. En las vastas regiones del mundo espiritual, donde el tiempo no corre como lo conocemos y la existencia no está limitada por cuerpos ni nombres, se lleva a cabo un proceso sagrado, silencioso y profundamente emocionante: la planificación reencarnatoria. Lejos de ser un retorno ciego al plano físico, cada nacimiento es el resultado de un diseño meticuloso, acordado por el alma, en consonancia con sus necesidades evolutivas, sus deudas kármicas y, sobre todo, los lazos afectivos que aún claman por redención, aprendizaje o reencuentro. Es ahí, en ese instante fuera del tiempo, que el espíritu elige, junto a mentores superiores, el escenario de su próxima existencia. Es ahí que se forja el reencuentro con aquellos que una vez amamos o ferimos. Divaldo Pereira Franco, uno de los médiums más respetados del espiritismo brasileño y portavoz incansable del espíritu Joana de Ángelis, ha relatado en múltiples conferencias y obras que el proceso reencarnatorio no ocurre al azar. Muy por el contrario, se trata de una experiencia cargada de emoción, responsabilidad y esperanza. El alma, al desprenderse de los velos materiales, comienza a recordar con claridad sus errores, sus omisiones, pero también sus promesas de amor eterno. Es en este estado de lucidez ampliada que el espíritu comprende a quién debe volver, a veces como padre, a veces como hijo, esposo o amigo. El rol cambia, pero el propósito permanece: evolucionar por medio del amor y del reencuentro consciente. Según Divaldo, muchos de estos reencuentros no son motivados apenas por el amor, sino también por la necesidad de redimir situaciones dolorosas del pasado. Espíritus que, en otra vida, se enfrentaron como enemigos, pueden regresar como hermanos de sangre. Una madre puede recibir en su vientre a quien un día fue su verdugo, ahora necesitado de ternura. Nada es casual. Todo está cuidadosamente calculado por las leyes de causa y efecto, bajo la supervisión de espíritus sabios, que actúan como verdaderos ingenieros del destino. Es un acto de justicia divina, pero también de misericordia, porque en la carne, el alma tiene la oportunidad de olvidar momentáneamente las heridas pasadas y aprender a amar de nuevo, desde el principio. En muchos de los relatos narrados por Divaldo, espíritus se presentan en las reuniones mediúmnicas con lágrimas en los ojos del alma, expresando su gratitud por la chance de volver, de reencontrar a aquellos que dejaron en la tierra bajo circunstancias trágicas o traumáticas. Uno de esos relatos habla de un hombre que, tras cometer un acto violento en una vida pasada, fue guiado en el plano espiritual a comprender el dolor que causó. Después de largos años de trabajo, arrepentimiento y crecimiento moral, se le ofreció la oportunidad de renacer como hijo de la mujer a quien había hecho sufrir. La planificación fue tan minuciosa que incluso la fecha del nacimiento fue seleccionada para coincidir con un momento kármico específico. El alma de aquella mujer, ahora también desencarnada, aceptó con valentía el desafío de recibir a Puntrasser, su antiguo agresor, con el corazón abierto. Un reencuentro que podría redimir a ambos si el amor lograba prevalecer sobre las sombras del pasado. Este tipo de planificación no es impuesto. El espíritu no es forzado a renacer ni a reencontrarse con nadie. Todo es fruto de su libre albedrío, aun cuando su conciencia, en un plano más elevado, comprende que ciertos reencuentros son inevitables para la evolución. En palabras de Joana de Ángelis, transmitidas por Divaldo, el alma sabe a quién necesita amar, aun cuando eso signifique enfrentar al que un día odió.
Es una elección, sí, pero una elección guiada por una sabiduría más antigua que cualquier vida. Durante la planificación reencarnatoria, el espíritu visualiza escenas posibles de su vida futura. No se trata de un guión fijo, sino de una propuesta flexible, con múltiples caminos y oportunidades. Se escoge el país, el ambiente familiar, las tendencias psicológicas que se deberán trabajar e incluso ciertas pruebas que serán determinantes para el crecimiento interior. Y en medio de todo esto, los lazos del espíritu, aquellos lazos invisibles pero poderosos, son considerados como puntos clave, porque es a través de las relaciones humanas que el alma más evoluciona. Cada padre, cada hijo, cada pareja que elegimos tener está conectado con esas decisiones previas, muchas veces dolorosas pero profundamente necesarias. Divaldo también habla sobre los grupos espirituales afines, pequeñas constelaciones de almas que reencarnan juntas a lo largo de los siglos, cambiando roles, pero preservando su compromiso colectivo de evolución. Esas familias espirituales son agrupaciones por afinidad vibratoria, donde cada miembro tiene una función específica para el crecimiento de los demás. No es raro que, en cada existencia, uno de ellos asuma el papel de aquel que más sufre, para despertar la compasión de los otros. Son pactos silenciosos, sellados con lágrimas, fe y esperanza. Pactos que reflejan la grandeza del amor que sobrevive a la muerte. Hay espíritus que, al observar el mapa de su próxima encarnación, vacilan. Temen no ser capaces de enfrentar el dolor que los espera, temen fallar de nuevo. Es entonces que los mentores les recuerdan que no estarán solos, que los lazos del espíritu no solo unen en la carne, sino también en la dimensión invisible, y que, durante toda su vida, recibirán la inspiración, la protección y el apoyo de sus guías, de sus seres queridos desencarnados y de aquellos con quienes pactaron reencontrarse para amar, sanar y transformar. A veces, la planificación contempla la pérdida temprana de un ser querido, un desencuentro temporal que parece cruel a los ojos humanos. Pero incluso estas tragedias aparentes forman parte de un plan mayor. Un niño que muere joven puede ser un espíritu que solo necesitaba una breve experiencia física para completar su ciclo. O puede ser el catalizador para despertar en los padres una sensibilidad espiritual más profunda. Nada se pierde, ningún vínculo se rompe, solo se transforman, hasta que llegue el momento del próximo abrazo, en otra vida, en otro cuerpo, pero con el mismo amor. Lo que Divaldo nos enseña, a través de décadas de mediumnidad y servicio al prójimo, es que la vida en la tierra es una sala de clases, y cada familia, un libro vivo que el alma escoge leer, escribir y reescribir. Cada encuentro, cada despedida, cada vínculo difícil o armonioso, fue una elección hecha con el corazón, desnudo, más allá de las máscaras de la personalidad. Y cada reencuentro es un paso más hacia la plenitud del espíritu. El abrazo final, cuando el alma reconoce su verdadero hogar. Existe un momento sagrado, más allá del tiempo y del espacio, en el que el alma, tras múltiples encarnaciones, heridas y reencuentros, finalmente cruza la última frontera de la ignorancia espiritual. No se trata simplemente de morir, ni de dejar el cuerpo físico como en experiencias anteriores. Esta vez es diferente. Esta vez, la conciencia despierta con una nitidez abrumadora, con una serenidad que paraliza y al mismo tiempo con una ternura que desarma. Es cuando el alma se da cuenta de que ha regresado al hogar, no a un lugar geográfico, ni siquiera a una dimensión específica, sino al hogar del alma, ese plano vibracional donde se encuentran aquellos que evolucionaron en 1900. Amor, sabiduría y verdad. El reencuentro con su verdadera familia espiritual. Allan Kardec, codificador de la doctrina espírita, ya nos advertía en El cielo y el infierno que el espíritu, al liberarse completamente de las pasiones materiales y elevarse por los caminos del conocimiento y del bien, despierta a una realidad que supera toda comprensión humana. Es en esa etapa que el espíritu, ya purificado y lúcido,
se reencuentra con aquellos que recorrieron junto a él el largo camino de la evolución. Espíritus que muchas veces estuvieron a su lado durante milenios, reencarnando juntos, apoyándose mutuamente, y ahora, por fin, pueden descansar en el mismo nivel vibratorio de luz. Ese abrazo final, según los relatos espirituales estudiados por Kardec, no es solo simbólico, es real, sentido en ondas de magnetismo sutil que envuelven, curan y renuevan al ser. En el libro de los espíritus, Kardec pregunta a las entidades superiores si los espíritus se reconocen después de la muerte. La respuesta es clara y emocionante. Sí, los espíritus que se amaron siempre se reconocen. Las almas no se pierden unas de otras, ni siquiera tras siglos, porque la afinidad vibracional es como un lazo invisible que el tiempo y la distancia no pueden romper. Muchos de esos reencuentros ocurren en planos intermedios, después de cada desencarnación. Pero hay un momento sublime, reservado para aquellos que trascendieron la necesidad de la reencarnación compulsiva, en el que el reencuentro ocurre de manera definitiva, como quien regresa a casa después de un largo exilio. Imagina por un instante un espíritu que atravesó incontables pruebas en la tierra, dolores familiares, enfermedades, abandono, miseria. A lo largo de varias vidas, fue moldeando su alma con el cincel de la compasión y la renuncia. Sus acciones, antes motivadas por el ego, se vuelven cada vez más inspiradas por el altruismo, y tras su última experiencia en el cuerpo físico, al despertar en el mundo espiritual, ya no siente el peso de la culpa ni la urgencia del retorno. Al contrario, siente un llamado, una presencia suave, y cuando se vuelve hacia esa energía, ve esos ojos conocidos, esa sonrisa que ninguna reencarnación logró borrar, esa voz silenciosa pero eternamente familiar. Son sus hermanos de jornada, sus mentores, sus antiguos amores espirituales, esperando con paciencia, fe y amor su regreso. Es el abrazo final, la certeza íntima de que ha llegado. Kardec también describe las colonias espirituales superiores como regiones de descanso y aprendizaje para los espíritus ya libres de las zonas inferiores. En esos lugares, las almas se unen en comunión de ideales, vibrando en perfecta sintonía con las leyes divinas. Allí no hay dolor, ni arrepentimiento, ni separaciones. Solo la construcción colectiva del bien, la sabiduría y el amor. Para muchos espíritus, reencontrar a su verdadera familia significa participar en esas comunidades de luz, donde el pensamiento es el lenguaje y el amor, la única ley. Hay registros de espíritus que, al alcanzar ese nivel de conciencia, recuerdan en detalle sus cientos de existencias pasadas. Cada rostro, cada momento crucial, cada lágrima, cada perdón dado o recibido, todo se presenta como un gran mosaico, cuyas piezas finalmente encajan. Y entonces, el espíritu comprende. Todos los dolores, todas las separaciones, todos los reencuentros temporales condujeron a ese instante eterno, al reconocimiento de sí mismo como chispa divina, al abrazo con aquellos que siempre estuvieron allí, incluso invisibles a los ojos terrenales. Espíritus que susurraban durante los sueños, que guiaban en silencio durante las pruebas, que reencarnaban a su lado como madre, padre, hijo o compañero, solo para asegurar que, al final del camino, nadie quedará atrás. Ese hogar espiritual no es una morada definitiva en el sentido humano. Es un estado de conciencia, un nivel vibratorio que se alcanza con esfuerzo, renuncia y amor incondicional. Es el fin del ciclo de la ignorancia y el inicio de la verdadera vida. Y para alcanzar ese reencuentro, es necesario, como enseña Kardec, haber vencido el orgullo, la envidia, el odio y todas las pasiones inferiores. No por miedo al castigo, sino por amor a la luz, por nostalgia del hogar. Es en ese abrazo final que el espíritu siente, por fin, la plenitud, porque no hay mayor felicidad que ser reconocido, acogido y amado por quienes realmente lo conocen, porque solo en la dimensión del espíritu
despojado de todas las máscaras sociales, es que podemos revelar la esencia de lo que somos. Y solo los espíritus afines, aquellos que nos acompañaron desde el principio, pueden comprender la totalidad de nuestra jornada. Esos reencuentros se celebran con cánticos silenciosos, con vibraciones de luz que se entrelazan, formando un campo magnético de sanación y éxtasis espiritual. Es como sumergirse en el océano de la eternidad, sin miedo, sin dudas, solo certeza, solo amor. Los relatos estudiados por Allan Kardec son categóricos. Los lazos del espíritu son más profundos que cualquier lazo terrenal. Las familias biológicas pueden disolverse tras la muerte, pero las familias espirituales permanecen unidas por la eternidad. Y cada reencuentro es una celebración del amor que sobrevivió a las guerras, a las pérdidas, a las muertes, porque nada de lo que es verdadero se pierde. Solo se transforma, se purifica, se engrandece. Este es el momento sublime del viaje espiritual, cuando el alma, por fin, reconoce su verdadero hogar, no por las paredes, ni por los muebles, ni por los paisajes, sino por los ojos que la esperan del otro lado, por los brazos que se extienden en silencio, por el abrazo que cura todos los dolores, responde todas las preguntas y sella para siempre el reencuentro con la verdad del espíritu.